Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en una calurosa noche de abril voy a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, un vídeo en el que voy a hablar específicamente de un álbum que siempre me ha gustado mucho, un álbum del que ya he hablado en otro vídeo dentro de esta serie, pero lo voy a hacer por una razón especial esta noche. Me refiero a la Isla Negra, y es que me he encontrado con que mi amigo Archie Adoc, que ustedes pueden seguir en Twitter en su cuenta @adoque con H y Q, adoqued, @adoqued, Archie Adoc, pues mi amigo Archie Adoc, que conocerán si siguen el canal porque en alguna ocasión se ha pasado por el canal para charlar conmigo sobre temas relacionados con el cómic y con Tintín en particular, pero no solo, también con Blake y Mortimer y Edgar Pierre Jacobs, y espero que en un futuro próximo vuelva a pasarse por el canal. Pues Archie ha estado publicando varios hilos muy interesantes en su cuenta de Twitter, hilos en los cuales se va repasando poco a poco, y además con ilustraciones sacadas de los álbumes de las aventuras de Tintín, pues algunas de las aventuras. Y de hecho ha empezado con Tintín en el país de los soviets, y ya he hecho un vídeo acerca de ese hilo, y ha continuado con las siguientes aventuras de forma cronológica, y ahora se para en la Isla Negra, porque le toca el turno a la Isla Negra. Y es que la Isla Negra, para mí, ha sido siempre una de mis aventuras favoritas. Es esa aventura que a mí me encantaba, me fascinaba de niño. Esa aventura, el asunto Tornasol y también el cetro de Ottokar, por diferentes razones, me fascinaban de pequeño. Me gustaba de la Isla Negra la trama, la velocidad, la rapidez, la inmediatez, la persecución. Me gustaba del cetro de Ottokar también la trama y la creación de los países ficticios de Sildavia y de Borduria, y el asunto Tornasol pues también, debido a su trama detectivesca y de espionaje, también me atraía mucho de pequeño. Pero recuerdo haber leído muchas veces La Isla Negra cuando era adolescente e incluso antes, y sobre todo era un álbum que me parecía muy hitchcockiano. Me recordaba a las películas de Hitchcock que ya llevaba yo bastante tiempo viendo, gracias a mi tío José, que tenía y sigue teniendo una increíble colección de películas en VHS, en DVD y en Blu-ray y en todos los formatos que se puedan ustedes imaginar. Y entonces en VHS me ponía películas de Hitchcock, y yo veía que La Isla Negra tenía mucha relación con el universo hitchcockiano, especialmente las películas que Hitchcock realizó en el Reino Unido antes de viajar a Hollywood. Películas como, por ejemplo, Los 39 escalones, The 39 Steps, que es una de las películas más clásicas de la era británica de Alfred Hitchcock, en la que también hay persecuciones, en la que también se llega a tierras escocesas, de la misma manera que ocurre en la Isla Negra. Pues voy a utilizar, para hablar de la Isla Negra, este muy interesante hilo de Archie Adoc, y por supuesto les animo a que sigan a Archie en su canal, bueno, no en su canal, sino en su cuenta de Twitter, que como digo es @adoque, como el caballero Francisco de Adoque, Adoque con H y con Q, D, Adoque D, en Twitter. Y Archie dice sobre la Isla Negra al iniciar su hilo: tras una historia tan compleja como la de La Oreja Rota, también tiene un hilo, por supuesto, sobre La Oreja Rota, que les animo a que lean. Hergé optó por un guión mucho más sencillo. Nos encontramos ante una historia bastante lineal,
cuya principal virtud es el dinamismo y la velocidad, a un extremo que no se veía en Tintín, desde Tintín en el país de los soviets. Y esta relación entre la Isla Negra y Tintín en el país de los soviets a mí me parece fundamental, porque desde luego la velocidad, la inmediatez, las persecuciones, todo lo que vemos de forma más o menos embrionaria, tentativa en Tintín, en el país de los soviets, aquí ya aparece mucho más desarrollado y con una función en la narración. Así que estoy totalmente de acuerdo en esa relación entre soviets y la Isla Negra, y también creo, como Archie, que la principal virtud de esta historia de persecuciones y de malvados y de misterio es el dinamismo y la velocidad. La trama, dice Archie, es una continua persecución de Tintín a los malvados que culmina en la Isla Negra que da nombre al álbum. Y realmente la cubierta del libro ya nos da una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Esa Isla Negra que aparece ahí al fondo, Tintín y Milú en una barca, Tintín vestido con el traje o bueno, el atuendo tradicional escocés, con esa gorra con un pompón y el kilt, esa falda, y esa isla negra por la que revolotean también pájaros de color negro, y es un espacio misterioso y que incluso puede dar un poco de miedo. Esta es la traducción al latín que mi abuelo Luis, mi difunto abuelo Luis, me compró cuando yo tenía, pues no sé, a lo mejor 13 o 14 años, de Ínsula Nigra. ¿Qué es lo que hacen exactamente estos malvados? Dice Archie, es algo que no sabemos de primeras. Esto es muy importante, y es que Tintín se acerca a un avión que parece que está averiado y dos hombres lo están tratando de arreglar, y cuando Tintín trata de ayudarles o de ofrecer su ayuda, le disparan, con lo cual no sabemos exactamente lo que ocurre, pero es un inicio muy potente, desde luego, el de la primera página de la Isla Negra. Y dice Archie, Hergé nos irá facilitando la información gradualmente durante la persecución en un álbum en el que apenas hay pausa. Y esto es interesante porque una de las diferencias para mí entre Tintín, el país de los soviets, y la Isla Negra es que ya hay una trama bien definida por parte de Hergé y nos va dosificando la información. Si en La oreja rota teníamos esa especie de MacGuffin también hitchcockiano, que era el fetiche Arumbaya, pues aquí lo que tenemos son unos malvados, unos delincuentes que no sabemos exactamente lo que hacen. Y de hecho nos vamos a encontrar, como dice también Archie, con una práctica típica en algunas películas de Alfred Hitchcock, porque, dice Archie, en el primer encuentro con los bandidos, Iván y Ronzov, estos harán pasar a Tintín por falso culpable, y esto hará que no solo él les persiga a ellos, sino que Hernández y Fernández persigan a su vez a Tintín. Entonces tenemos una doble persecución, la persecución de Tintín, de Tintín a los criminales, y por razones totalmente falsas y equivocadas, por una acusación sin fundamento, Hernández y Fernández son aquí no aliados de Tintín, sino sus enemigos, porque lo están persiguiendo también. Es una doble persecución lo que tenemos aquí. Dice Archie, solo tras el incendio de la casa del doctor Müller, y el doctor Müller yo creo que es otro elemento que a mí me atraía muchísimo cuando era niño, y me sigue pareciendo uno de los malvados más interesantes, uno de los villanos más interesantes de las aventuras de Tintín. Solo tras el incendio de la casa del doctor Müller sabremos cuál es el móvil de los bandidos y de qué va realmente la trama del álbum. Se da cuenta Tintín en cierto momento cuando encuentra unos billetes de banco, con lo cual sabemos que aquí nos encontramos ante falsificadores, y el secreto que guardan los falsificadores se esconde precisamente en la Isla Negra. Y dice Archie, esta trama de falsificación estaba en 1937, que es cuando se publica la primera versión en blanco y negro en el Petit Bonhomme de la Isla Negra. En 1937 esta trama
de falsificación estaba de plena actualidad. Con una Europa calentando motores para la Segunda Guerra Mundial, la idea de falsificar billetes para generar inflación y debilitar la economía de las potencias enemigas estaba a la orden del día. Algo muy típico, por cierto, que Hergé se inspire en su momento contemporáneo, en cuestiones importantes, en el momento histórico en el que aparecen estos álbumes para crear las tramas. Esto lo hace incluso en álbumes de mayor escapismo, como pueden ser, pues, por ejemplo, El Templo del Sol y las 7 bolas de cristal, que hablan, pues, de el desentierro y el descubrimiento de las momias egipcias, que era algo que estaba de actualidad también en esos momentos. Archie va a hablar de algunos artificios narrativos notables. Yo creo que esto es importante porque La Isla Negra narrativamente ya es una obra mucho más conseguida, mucho más lograda, mucho más compleja. Todavía no extremadamente compleja, como lo será, por ejemplo, El asunto Tornasol, y bueno, muchas otras aventuras posteriores, pero ya tenemos algunos artificios narrativos notables, como dice Archie. Por ejemplo, la digresión de los bomberos es muy interesante porque la urraca juega el papel de ladrona de la llave, que es esencial para rescatar a Tintín, pero aunque los bomberos recuperan la llave con mucho esfuerzo, daba igual porque no es esa la llave que en realidad necesitaban. Entonces lo que hace es que utiliza este elemento para retrasar y para crear más suspense, porque evidentemente Tintín está en la casa del Dr. Müller en llamas y está además desvanecido, inconsciente. Y todo esto pues crea todavía mayor suspense, porque no sabemos qué es lo que le va a ocurrir a Tintín. Dice Archie, este caso, una especie de MacGuffin también al estilo hitchcockiano, este caso en el que realmente no hay caso por ninguna parte, es casi un embrión de estrategias narrativas que Auger desarrollará en álbumes futuros, en especial en Las joyas de la Castafiore. Esto que dice Archie es totalmente cierto, porque Las joyas de la Castafiore se basa, como hemos dicho en muchas ocasiones, en una aventura que no tiene aventura, en un caso que no tiene caso, y además la urraca en Las joyas de la Castafiore se retomará como un elemento principal. Va a hablar también Archie del Dr. Müller y dice: tenemos por otra parte al mismo Dr. Müller, que se convertirá en un villano recurrente en la saga. La idea del director de un manicomio donde no todos los que entran están locos estaba en Los cigarros del faraón, es cierto. Esta era una idea que estaba ya en Los cigarros del faraón, y dice Archie que volverá a aparecer con el Dr. Krollspell en Vuelos 714 para Sydney, muchos años después. Muy interesante esto, y vemos en el hilo de Archie esa viñeta en la que un Tintín maniatado escucha al Dr. Müller sonriendo de una manera realmente villanesca, malvada, diciendo el Dr. Müller: usted ignora que soy el director de un manicomio muy particular, no están locos todos los que entran. Y a mí esto de niño era algo que me sorprendía, era algo que me fascinaba y que me atraía y repelía a la vez, esta idea de un manicomio en el cual quienes entran no están locos. Aunque no se dice explícitamente, sigue Archie, tanto Müller como Krollspell, de nombres germánicos, son personajes que es fácil vincular a la Alemania nazi. Efectivamente, Hergé no lo estaba diciendo a las claras, con todas las letras y todos los fonemas, pero desde luego sí que utilizar a un personaje como el Dr. Müller en estos momentos, un malvado con apellido alemán, pues yo creo que apunta claramente a los doctores y a algunos de los dirigentes de la Alemania nazi. De la misma forma que Iván Ivronzov, el jefe de la banda, tienen resonancias soviéticas. Sí, efectivamente, tenemos ahí esas dos
alusiones, y dice Archie de una manera curiosa y graciosa, algo en lo que no había pensado, y así anticipó el pacto Ribbentrop-Molotov, efectivamente. Pues Hergé, de alguna manera, parece de nuevo aparecer como un visionario aquí, aunque lo digamos solamente de broma, pero sí es cierto que esa doble alusión germano-rusa está presente en este álbum. Otro elemento interesante, dice Archie, es el gorila Ranko, inspirado en King Kong, el monstruo del lago Ness, que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que estamos en parte de esta historia en una geografía escocesa. La bestia aparentemente amenazante, que al final resulta ser inocente e incluso bondadosa, anticipa al Yeti de Tintín en el Tíbet. Me parece muy interesante esto porque Hergé lo que hace aquí es presentar una realidad que no es como parece en un principio. Es una realidad, en este caso la bestia Ranko, el gorila, que no es realmente tan fiero como lo pintan. Se ha creado esa imagen, se ha creado esa leyenda de Ranko como un animal peligroso, como una bestia casi inhumana, o bueno, extraterrenal, ¿no? Y no es eso en absoluto. Vemos también en el hilo de Archie esa viñeta en la cual tenemos a un Ranko con uno de sus brazos enyesados y Tintín diciendo a Hernández y Fernández: este pobre animal era el que gemía, se ha roto un brazo al caerse por la escalera del Torreón y está llorando de dolor. Ranko, que no es la fiera que se nos había vendido en un principio, así como el Yeti también tiene una parte sentimental en Tintín en el Tíbet. Dice Archie, tiene toda la razón, que la afición de Milú al whisky, que mantendrá en el futuro y que nos anuncia a su alter ego humano, el Capitán Haddock, aparece aquí bastante clara en varios momentos. Es una especie de running gag, ¿no? Un gag que continúa, aparece y desaparece y vuelve a aparecer a lo largo de diferentes partes de esta historia, y Milú se bebe en varias ocasiones y se emborracha en más de una ocasión con ese famoso whisky Loch Lomond, que en alguna de las versiones, porque hay varias versiones de la Isla Negra, era realmente Johnny Walker, pero Hergé va a cambiar esto y va a crear esta marca ficticia que es Loch Lomond, que por cierto es también el título de una canción popular, una canción que tuvo mucho éxito en la era del swing, en la versión de Martha Tilton con la orquesta de Benny Goodman, especialmente en el concierto de Benny Goodman ofrecido en el año 1938 en el Carnegie Hall, que es realmente uno de los momentos más importantes y más icónicos de la historia del swing y de la historia del jazz. Pues ahí Martha Tilton canta precisamente una canción que se titula Loch Lomond. You take the high road and I take the low road, and I'll be in Scotland afore you, for me and my true love may never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. ¿Quién sabe si no se inspiraría en esa canción swinguera, en esa canción jazzística, que en realidad es una canción popular escocesa titulada Loch Lomond, para el nombre de esa marca ficticia de whisky que tanto le gusta a Milú, que por cierto bebe en varias ocasiones y se emborracha en varias ocasiones, cosa que el Capitán Haddock solamente hace en la primera aventura en la que aparece, que es el Cangrejo de las Pinzas de Oro. El Cangrejo de las Pinzas de Oro fue la primera aventura de Tintín que yo leí, pero desde luego la Isla Negra fue una de las primeras también y una de las que más me fascinaba cuando era niño. Pues ahí vemos que hay un alma gemela en cuanto a su interés por las bebidas
espirituosas, en este caso el whisky, entre Milou y el capitán Haddock. Y dice Archie, y finalmente la credulidad y la superstición de los habitantes de Kiltog, personalizadas en este viejecito, que es lo que utilizan los bandidos para perpetrar sus engaños. Y añade Archie, hoy tan de actualidad como entonces, ¿verdad? Pues sí, se sirven de la credulidad, de la superstición de los lugareños de este pequeño pueblo escocés de Kiltog, los falsificadores, los criminales, para llevar a cabo en la Isla Negra, la isla en la que se encuentra el castillo de Benmore, sus actividades delictivas sin mayores problemas. Lo curioso es que al final de la historia, de una manera muy graciosa, Hergé nos presenta otra cara de este viejecito escocés, que en un principio trata de disuadir a Tintín de que fuese a la Isla Negra, diciéndole que allí había una bestia y todo tipo de cuestiones peligrosas, pero al final, cuando se sabe toda la verdad y los periodistas aparecen por el pub en el que generalmente pasa sus tardes este viejecito, pues este hombre les dice que él sabía que no había ninguna bestia y que era Tintín el que tenía miedo, y él le dijo, no, tienes que ir a la Isla Negra, no te preocupes, y que le anima a ir, cosa que realmente no es cierta. Entonces vemos dos caras de este personaje para mí entrañable del viejo, que cambia su versión de los hechos a su gusto y a su conveniencia. Dice Archie, esto es muy importante, al hablar de esta historia es inevitable hablar de versiones de la misma, porque no solo hay dos, sino tres, sí. La original en blanco y negro de 1937, que tengo aquí en francés, en el volumen 4 de los Archives Hergé, año 1937, como se ve ahí, L'Île Noire. También tenemos en este volumen el cetro de Ottokar del 38 y el cangrejo de las pinzas de oro de 1940. Esta es la versión en blanco y negro del Petit Vingtième, como más o menos se puede ver si abrimos el libro. Esta es una de las partes iniciales de la obra. La versión original en blanco y negro, dice Archie que supone una mejora gráfica evidente respecto a la oreja rota, y en ella el estilo en línea clara hergéano queda ya prácticamente fijado. Sí, totalmente de acuerdo con esto. Esta versión original es además casi idéntica a la primera versión en color de 1943. La versión en color de 1943 la tengo aquí en traducción española, y como vemos es la versión coloreada, pero no va a ser la única versión coloreada, va a ser la primera de dos versiones coloreadas. Es cierto que esta versión de 1943, es decir, 6 años después de la publicación original en blanco y negro en el Petit Vingtième, esta es la primera versión en color de 1943, y dice Archie, los mínimos cambios en esta segunda mejoran la narratividad, y esto es totalmente cierto. Una de las mejoras que incluye Hergé en esta primera versión coloreada, en la segunda versión de la Isla Negra, es la mejora de la narratividad. Tiene todavía más potencia narrativa, tiene todavía más velocidad y por tanto más interés para el lector esta segunda versión que la versión original, que bueno, tiene pues algunas viñetas que se eliminaron. Yo creo que lógicamente habla Archie de algunas de estas viñetas, por ejemplo, una en la que el maquinista del tren nos vuelve a contar con palabras algo que ya hemos visto con imágenes, cosa que no es en absoluto necesario y desaparece en esta nueva versión. Y luego tenemos también una secuencia que no aportaba nada y que restaba credibilidad al relato en cierto momento en el que los criminales están persiguiendo a Tintín, e Iván, el chofer,
dispara a Tintín, dice Archie, como un Stormtrooper de Star Wars, efectivamente, y eso es poco creíble, y eso se elimina en esta segunda versión coloreada. Dice Archie, hay alguna viñeta cambiada de orden que da más interés a la secuencia a la que pertenece. Esto es interesante porque demuestra que Hergé está pensando ya en la manera más efectiva para presentar ciertas secuencias y mejora de nuevo la narratividad, la comprensión para el lector de ciertas secuencias, cambiando las viñetas de orden. Si ustedes entran en el hilo de Archie, esto lo podrán ver sin mayores problemas. También el enriquecimiento de algún fondo, dice Archie, en viñetas algo pobres en la versión original, cosa que en La Oreja Rota no se hizo. Vemos en la versión original en blanco y negro prácticamente que no hay ningún fondo, mientras que se le añade el fondo en la versión coloreada, pero un fondo no demasiado complejo, un fondo no demasiado trabajado, pero suficiente para mejorar la lectura y la legibilidad y también la fuerza de las viñetas. Continúa Archie diciendo, en la primera versión, al igual que en La Oreja Rota, es decir, en la versión de pues, los archivos Archive Hergé, la versión original del Petit Vingtième en blanco y negro. En esa primera versión, dice Archie, al igual que en La Oreja Rota, Hergé proponía enigmas de semana en semana a los lectores del Petit Vingtième para mantener su interés en el relato. Y esto encuentra, dice Archie, esto es algo que yo no había pensado, pero es totalmente plausible y desde luego muy cierto, que la secuencia del puzzle con la cual Tintín descubre cuáles son los planes de estos falsificadores y acaba descubriendo que son falsificadores, porque no lo sabía hasta el momento, la secuencia del puzzle quedó como reminiscencia de esto en versiones posteriores. Totalmente cierto lo que dice Archie, esto es algo que no se me había ocurrido, pero sí que hay una relación entre esa práctica de Hergé de proponer enigmas en el Petit Vingtième que le servía para mantener el interés de los lectores en el relato. Hay una relación con esa secuencia en la cual Tintín tiene que resolver un rompecabezas de una hoja que está hecha añicos. Habla Archie también de la versión definitiva de 1966, que es la primera que mostré. Esta versión definitiva se hizo debido a que el editor británico Methuen & Company pensaba que la segunda versión, la primera versión coloreada, mostraba una Inglaterra demasiado rural y poco avanzada tecnológicamente. Con lo cual, para la publicación en inglés de La Isla Negra, The Black Island, le pidió en los años 60 a Hergé, el editor inglés, que cambiase, que modificase, que redibujase este álbum. Y lo que hizo Hergé fue enviar a Bob de Moor a las Islas Británicas para hacer croquis, y desde luego la presencia de Bob de Moor es importantísima en esta tercera y última versión de La Isla Negra, que es la que es más conocida, la que yo primero leí, la que todo el mundo realmente lee primero y la que ha llegado hasta nosotros con mayor facilidad, es la más común, la versión de 1966, que no se habría hecho de no ser por el editor británico que insistió en ello. Dice Archie que el dibujo de la versión definitiva de 1966 es un dibujo magnífico y muy virtuoso, mérito fundamentalmente de Bob de Moor, absolutamente cierto.
Sin embargo, continúa Archie, al igual que varios comentaristas, yo considero que no es la mejor versión de esta historia. Yo me quedo en conjunto con la de 1943 y estoy totalmente de acuerdo con Archie sobre esto. No va a haber ningún tipo de refutación por mi parte, no va a haber ningún tipo de lucha dialéctica por mi parte con Archie acerca de esto, porque a mí también me parece la mejor versión esta segunda versión, es decir, la primera versión redibujada y coloreada. Yo me quedo también, como Archie, en conjunto con la de 1943, que es esta, y explicaré brevemente por qué, cosa que también hace el propio Archie. Dice que en la versión de 1966 el dibujo es detalladísimo, pero en una aventura cuyo principal atractivo es el movimiento y la velocidad, ralentiza la lectura y le quita fuerza. Pone un ejemplo, como es una secuencia que tiene que ver con un tren. En la versión de 1943 podemos ver el tren claramente porque hay poco fondo y hay un énfasis ahí en la velocidad del tren. Pero en la versión de 1966 ese mismo dibujo del tren que va pasando por un puente, pues tiene demasiadas cosas en el fondo, con lo cual a primera vista prácticamente no vemos el tren y nos fijamos en el fondo más que en el propio tren, y eso rebaja la fuerza visual de muchas viñetas. El fondo es demasiado detallado en muchas de estas viñetas y dice Archie que hay muchos casos así son innumerables en el libro, y estoy de acuerdo. Es muy hermoso estéticamente este libro, esta versión número 3 de La Isla Negra. La segunda versión en color es muy hermosa realmente y muy detallada, pero le falta la fuerza, la potencia, la velocidad de la segunda versión, es decir, la primera coloreada, que es con la que yo y también Archie me quedo, y se queda él también. Dice Archie, la actualización de maquinaria y tecnología a los años 60 también da algunas incoherencias narrativas. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una viñeta en la cual Tintín se mancha toda la cara y todo el cuerpo, y Milú también, porque está en la parte de arriba de un tren? ¿Qué sentido tiene esta viñeta si, siendo los trenes eléctricos y no de vapor, como en la primera versión, Tintín apenas se ha manchado? Evidentemente, Tintín en la versión de 1966 prácticamente no se mancha, sí en la versión de 1943, y Milú dice, mi pobre Tintín, si te vieras, pero en la nueva versión esto no tiene mucho sentido, porque Tintín tampoco está demasiado manchado. La televisión también, dice Archie, no tiene sentido que se quede abstraído contemplando un televisor Tintín, muy raros en los años 30, muchos más comunes en los años 60. Es decir, Tintín en La Isla Negra descubre un televisor, cosa extraña. En los años 30 es normal que se sorprenda, pero que se sorprenda en los años 60 por un televisor, pues no tiene tampoco demasiado sentido. Por cierto que, dice Archie, y tiene toda la razón, en la versión de 1943 nos encontramos con televisión en color, cosa que es un anacronismo también, anacronismo que se subsana en la versión de 1966, pese a que en 1966 en los Estados Unidos, por ejemplo, sí que ya había televisión en color. Dice Archie, también relacionado esto con la televisión, igualmente la versión de 1966 recupera la forma de pantalla de televisión en las viñetas de las acrobacias del avión. La forma de pantalla de televisión estaba en el original y funciona narrativamente mejor que en la versión de 1943, donde las viñetas tienen forma de viñeta, forma cuadrada de viñeta, pero no forma de pantalla de televisión, que está claro que funciona mucho mejor en ese sentido. La forma de pantalla aparece en la primera versión en blanco y negro y en la versión última de 1966. Dice Archie, no obstante todo lo dicho, es una delicia
recrearse en ciertas viñetas de la edición definitiva, en especial las que representan el paisaje escocés, muy superiores a las de las versiones anteriores. Especialmente, diría yo, en aquellas viñetas en las que iba a decir la violencia, pero bueno, la velocidad, especialmente en aquellas viñetas en las que la velocidad no tiene tanta importancia y podemos tranquilamente admirar todos los fondos que se han añadido en la versión de 1966, que hace que estos parajes escoceses de las montañas y de los acantilados escoceses sean mucho más hermosos que en las dos versiones anteriores. Pero eso sí, cuando la velocidad no es importante y simplemente vemos a Tintín caminando por las montañas o acercándose en barca a esa misteriosa isla negra. También el interior de algunas casas, dice Archie, como por ejemplo la casa del Dr. Müller, que reproduce fielmente una casa típica de la zona, mientras que en la primera versión es prácticamente una pared sin más. Sí, en la versión en blanco y negro y en la versión coloreada, en la primera versión coloreada, los fondos son pues muy parecidos a los de Tintín América, por ejemplo. No hay prácticamente nada en las casas, pero en la versión de 1966 sí que ya tenemos el interior de las casas, en especial la casa del Dr. Müller, con todo lujo de detalles recabados por Bob de Moor en su viaje a las islas británicas. Hablábamos antes también de este personaje del viejo que de repente cambiaba su parecer y cambiaba su historia cuando aparecían los periodistas al final de la historia, y dice: sí, señores periodistas, se ha descubierto todo gracias a mí. Yo le dije a ese jovencito: vaya usted, le dije yo, porque hay algo raro por allá. ¿Y el monstruo?, me dijo él. Y yo le dije: tonterías, tanto monstruo hay en la Isla Negra como en la palma de mi mano. Bien, me dijo, y entonces se marchó a la Isla Negra. Es decir, un hombre que tiene el don de contar historias como de forma estereotípica. Muchos ciudadanos escoceses, sobre todo en estas zonas más rurales, pues tienen la fama de ser muy buenos contadores de historias. En este caso, la historia no tiene nada que ver con la realidad, pero dice Archie que los periodistas de las joyas de la Castafiore, Jean-Loup de la Batellerie y Walter Risotto, aparecen ahí en la versión de 1966, porque es una versión ya posterior a su primera aparición de estos dos reporteros del Paris Flash. Esta es una versión posterior a su aparición primera en las joyas de la Castafiore, y aquí aparece obviamente en las dos versiones anteriores, en la versión en blanco y negro y en la primera versión en color de 1943, no tenía ni idea de que iba a crear estos personajes, pero de forma retroactiva los introduce en la versión de 1966. Y acaba Archie diciendo, para concluir: como curiosidad y como comentamos en su día, esta obra ha sido homenajeada en otras series. El caso de Francis Blake, de Blake y Mortimer, es prácticamente un remake encubierto, como se comentó en el hilo dedicado a esa aventura, porque también tiene hilos, Archie, muy interesantes sobre las entregas de Blake y Mortimer y el caso de Francis Blake. Para mí, uno de los álbumes más interesantes que existen dentro de la serie de Blake y Mortimer, aunque es una obra ya de 1996, ya una obra más actual dentro de la serie, pero a mí me gusta mucho, pues es un homenaje el caso Francis Blake de Jean Van Damme y de Ted Benoit a la Isla Negra de Hergé. Sería interesante hacer una lectura comparada entre el caso de Francis Blake
y la Isla Negra, cosa que es posible que alguien haya hecho, pero si nadie lo ha hecho, le lanzo el guante a Archie a ver si le interesa la idea, porque él es un especialista en la obra de Jacobs y en especial en Blake y Mortimer. Termina diciendo Archie: en conclusión, La Isla Negra es una aventura vertiginosa que recupera todo el dinamismo de aventuras como Soviets o América, pero con un guión perfectamente hilado, aún en su sencillez en este caso. Quizás no el álbum más trascendente de Tintín, pero sí una pequeña obra maestra. Suscribo esas palabras totalmente. Es un álbum muy hitchcockiano y es un álbum que siempre he dicho que creo que es una buena puerta de entrada para los más pequeños en las aventuras de Tintín, porque yo creo que los lectores más jóvenes estarán interesados en lo vertiginoso, en la velocidad, en esa trama que tiene sus dificultades, pero que es fácil de seguir y llena de persecuciones muy bien dibujadas, muy bien plasmadas. Y bueno, como dice Archie, quizá no es algo más trascendente, pero sí es una pequeña obra maestra. Para mí es uno de los álbumes más conseguidos de la serie de las aventuras de Tintín. Es un guión sencillo, fácil de seguir, pero que realmente atrapa al lector desde el inicio, porque hay un misterio, hay una persecución, hay una doble persecución, como hemos dicho, y hay muchas sorpresas, y vamos conociendo más a Tintín, y vamos conociendo más a Milú previamente a la entrada en la serie de personajes como el Capitán Haddock o el profesor Tornasol. Tengo que aplaudir estos hilos de mi amigo Archie Haddock y espero que continúe haciendo más y que siga adelante hasta llegar a todas las aventuras de Tintín. Por supuesto, siempre que haya un hilo que me parezca especialmente interesante por cualquier razón, pues lo comentaré, si es que a Archie le parece bien, en un vídeo aquí en el canal. Espero muy pronto tener a Archie Haddock de nuevo en el canal para charlar acerca de algún tema relacionado con Tintín o con cualquier otro tema que nos interese a ambos, porque hay muchas cosas, muchos intereses que tenemos en común. No me queda más que animarles a que se acerquen a la cuenta de Twitter de Archie Haddock, @haddockd. La voy a dejar también en la descripción del vídeo, porque es una delicia poder leer, poder acceder a estos siempre interesantes hilos de Archie, que les recomiendo vivamente, porque desde luego son excelentes y hacen que uno pues tenga que volver a leer por enésima vez una aventura de Tintín en particular, como es esta aventura que a mí siempre me ha interesado mucho y a la que vuelvo de vez en cuando. La Isla Negra, versión de 1966, La Isla Negra, la versión que a mí más me gusta, y también Archie de 1943, la primera versión en color, y la versión original, también interesante, del año 1937, publicada en Le Petit Vingtième. ¿Cuál de estas y por qué razones es la versión que a ustedes más les gusta? Si tienen comentarios acerca del hilo de Archie, déjenlos en el hilo de Archie, pero déjenlos también si quieren por la parte de abajo de este vídeo. Les voy a hacer esta pregunta: ¿cuál de las tres versiones de La Isla Negra es la que a ustedes más les interesa, la que más les gusta, y por qué razones? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Les doy las gracias por todos los comentarios y por todo el interés que muestran en estos vídeos de la serie Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, grabado en el mes de abril del año 2023, con mi más sincero agradecimiento por su gran trabajo en sus hilos en Twitter, hilos sobre Jacobs, hilos sobre Hergé e hilos sobre muchas otras cuestiones. Mi agradecimiento sincero a mi buen amigo Archie Haddock. Gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y en la serie Tintín
IRG.